Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Quiero compartir con ustedes unos ejercicios respecto de la semana 5. En esta semana continuamos con el estudio de matrices, pero ya con algunas aplicaciones. Lo primero que quiero recordarles es respecto de determinantes. Entonces, vamos a ver la diferencia, vamos a ver determinantes, pero primero vamos a ver con una matriz de 2 por 2. Ejemplo. Supongamos que mi matriz A es 1, 3, 2, 5, ¿no es cierto? Esta matriz es una matriz cuadrada, por tanto puedo buscarle el determinante. ¿Cómo sería el determinante de esta matriz? Que es de orden 2 por 2, es la diagonal principal, o sea, 1 por 5 menos la diagonal secundaria, que sería 3 por 2. Hago la operatoria aquí, me queda 5 menos 6, o sea, el determinante de esta matriz es menos 1. ¿De acuerdo? Esto que acabo de hacer es una matriz de orden 2 por 2, no hay que olvidar. Veamos ahora un ejemplo de una matriz ya de 3 por 3. Supongamos otro ejemplo, ¿no es cierto? Este es el ejemplo 1. Nuestro ejemplo 2 sería, por ejemplo, una matriz, llamémosla B, porque no siempre se tiene que llamar A. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 1, 0. ¿De acuerdo? Y voy a calcularle el determinante a esta matriz. ¿Ok? Bien, entonces aquí es eh, un poco más extenso el método. Entonces multiplicamos primero diagonal principal y luego sumamos los productos que van en esa dirección, 0 por 1 por 3 y 2 por 2 por 4. Me explico, voy. Esto va a ser 1 por 1 por... Me quedo ahí como... Esto es 1 por 1 estos son por 0, más, el otro sería 2 por 2 por 4, que está enfrente, más, el otro producto sería 0 por 2 por 3, menos, y ahora voy y hago todo lo contrario, o sea, voy con la otra diagonal. Es más o menos similar a lo otro, solamente que aquí hay más operaciones. Aquí sería 4 por 1 por 3, estos son por, más, el otro sería 2 por 1, ¿no es cierto? 2 por 1, más, y el último 0 por 2 por 0. ¿Ok? Hago la cuenta, esto es 0, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 0, 4 por 3, 12, más 2, más 0. Ya aparecen menos ahí, pero esos son por. ¿Ok? Entonces tengo 16 menos 14, ¿verdad? Por tanto, el determinante de esta matriz que propuse es eh, menos 2. 2, perdón. 2, porque es 16 menos 14. Ok, entonces ya tenemos, o hemos recordado cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2 y también de 3 por 3. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un método específico que se llama Cramer para resolver sistemas de ecuaciones, sistemas cuadrados, cuyo determinante de la matriz principal sea distinta de 0. Entonces, veamos un ejemplo, que sería el ejemplo 3, ¿no es cierto? Resolver el siguiente sistema. Y mi sistema que me dan es, lo escribo de inmediato, es, por ejemplo, 2x más y más z igual 4, x menos y más 3z igual 7, y finalmente x más 5y menos z igual menos 1. ¿De acuerdo? Bien, antes que todo vamos a recordar cómo era el método de Cramer. El método de Cramer, ¿qué me pide? Me pide que calcule el determinante de la matriz original, ¿no es cierto?, de los coeficientes. Supongamos que tenemos
A por X1 más B por X2 más, ¿no es cierto? Igual a un C1. Después tenemos A1, ¿no es cierto? Por X2, X1, perdón, más, estos son otros coeficientes. Tenemos otros coeficientes, C por X1 más C más D por X2 más, y así acá tenemos otros coeficientes. El tema es que en esta matriz principal debo calcular el determinante. ¿Sí? Y esa matriz debe tener determinante distinto de cero para poder aplicar Kramer, porque, repito una vez más, Kramer solamente sirve cuando hay única solución. Entonces, busco el determinante de esta matriz, que denominamos A, y, por ejemplo, el X, el Y y el Z van a tener como denominador el determinante de A. ¿De acuerdo? Por eso es que exigimos que ese determinante sea distinto de cero. Y acá arribita también va a ir un determinante, pero cuando busco la X, esa columna de las X la voy a cambiar por las soluciones. Cuando busque el Y, que sería la segunda columna, ¿verdad? Esa segunda columna va a ser intercambiada por las soluciones. Y en el último caso, cuando busque el Z, la tercera columna va a ser intercambiada por las soluciones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. No me quedo muy ordenado, disculpen. Lo vamos a ver aquí. Entonces, el problema parte inicialmente por buscar el determinante de esta matriz y mostrar que eso es distinto de cero para poder aplicar Kramer. Entonces, el determinante de A va a ser 2, 1, 1, ¿no es cierto? Leo los coeficientes: 1, menos 1, 3, 1, 5 menos 1. ¿Cómo hacemos este determinante? Como lo hicimos recién con esa multiplicación que se denomina regla de Sarrus. ¿Ya? Entonces aquí va a ser 2 por menos 1 por menos 1, 2 por menos 1 por menos 1, más, ¿se acuerdan que era así primero? Ahí. Luego va a ser 1 por 5 por 1, más 1 por 3 por 1, 1 por 3 por 1, menos, que ahora voy con todo, pero a la inversa, por decirlo así, para acá, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 por menos 1 por 1, más 5 por 3 por 2, y el último sería 1 por 1 por menos 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, ese es menos y menos, da 2. eh, ese da 2, ¿verdad? Y acá tenemos 5 por 1, 5. Y 3 por 1, 3. Menos 1, más 3 por 2, 6. 6 por 5, 30. Menos 1. Acá obtenemos 10, ¿verdad? 5, 3, 2. Menos 30 menos 2, 28. Y 10 menos 28 es menos 18, que es distinto de 0, por lo tanto puedo aplicar Kramer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que para encontrar X y Z, yo sé que X va a ser este determinante que vamos a escribir aquí, pero dividido por menos 18. Cuando busquemos Y, también va a ser un determinante arriba dividido por menos 18. Cuando busquemos Z, va a ser un determinante acá arriba dividido por menos 18. ¿De acuerdo? Ok, entonces el tema es que mi sistema era este. Entonces, como vamos a buscar el X, me voy a aprovechar de esta misma, esta columna que representa el X la voy a intercambiar por las soluciones. Eso me decía Kramer. Entonces, la primera columna no es 1, 2, 1, 1, sino que es 4, 7, menos 1. 4, 7, menos 1. Y se mantiene la otra que es 1, menos 1, 5. Y la otra 1, 3, menos 1. ¿Ok? Voy a hacer al tiro con Y. En Y
la columna que va a cambiar es 4, 7, menos 1, porque es la de I, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la original? La original era 2, 1, 1 en X y en Z 1, 3, menos 1. Voy a ir con Z, entonces en Z voy a poner 4, 7, menos 1, 4, 7, menos 1, y voy a poner la de X, que era 2, 1, 1, y la de Y no me acuerdo. La de Y era 1 menos 1, 5. 1 menos 1, 5. Ya. Y esto lo tengo que hacer con harta paciencia, pero créanme que es igual fácil. O sea, es un poquito largo, pero es bastante fácil. Entonces, voy a multiplicar aquí, que va a ser 4 por menos 1 por menos 1, más 7 por 5 por 1, 5 por 1, más el otro es 1 por 3 por menos 1, 1 por 3 por menos 1, menos, voy con la diagonal secundaria para acá, y ahí tengo 1 por menos 1, más 5 por 3 por 4, y el último, 7 por 1 por menos 1. Ok, nunca olvidando que todo esto está dividido por menos 18. Entonces acá arriba voy a tener 4 más 7 por 5, 35, menos 3, menos paréntesis, ahí menos por menos da más, 1, 4 por 3 son 12 y 12 por 5, 60, y finalmente menos 7. ¿Ok? Esto por menos 18, entonces nos queda aquí 39. 39 menos 3 son 36, menos 61 menos 7, 54. Entonces nos queda finalmente menos 18 sobre menos 18. O sea que mi X vale 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer lo mismo para Y. En Y va a ser diagonal principal 2 por 7 por menos 1 más 1 por menos 1 por 1 más, voy con el último, 4 por 3 por 1. 4 por 3 por 1 menos diagonal secundaria, o sea, voy hacia el otro lado, con 1 por 7 por 1 más 3 por menos 1 por 2 y más 1 por 4 por menos 1. Sin olvidar que esto está dividido por menos 18. Entonces acá tenemos menos 14, ¿no es cierto? Menos 14, menos 1, más 12. Menos, aquí tenemos 7, menos 6, menos 4. ¿Cuánto nos da arriba entonces? Nos da menos 15 más 12, menos 3, menos 7 menos 6 es 1, menos 3. O sea, esto también es menos 3. Y me queda entonces menos 3 más 3, o sea, 0. Por tanto, estoy diciendo que mi I vale 0. ¿Ok? Ya tengo la primera solución y la segunda solución de mi sistema. Solamente me falta la tercera, que está aquí, ¿no es cierto? Y aquí tengo la tercera solución, ¿no es cierto? O la tengo que encontrar, más bien dicho, diagonal principal, 2 por menos 1 por menos 1, más 1 por 5 por 4, estos son por, más 1 por 7 por 1, menos paréntesis, voy con la diagonal secundaria, que sería 4 por menos 1 por 1, más 7 por 5 por 2, más 2, no, 1 por 1 por menos 1. 1 por 1 por menos 1. Ok, siempre dividido por menos 18, por eso la importancia de que el determinante de la matriz inicial sea distinto de 0. Entonces aquí nos queda 2 positivo, ¿no es cierto?
5 por 4, 20, más 7, menos, paréntesis, menos 4, ¿verdad? Porque ahí hay un menos, más 5 por 2, 10, por 7, 70. Y acá me queda menos. Dividimos aquí por menos 18, esto nos da 29, menos 70 menos 5, 65. Y resulta que esto es menos 36 sobre menos 18. O sea que finalmente el z es, esto es menos 36 sobre menos 18, esto es 2 positivo, ¿verdad? Eso es z. Y ahí tenemos la resolución de nuestro sistema de ecuaciones para x, y z. Voy a ir arreglando un poquito. Bien. Ok. Lo último que les quiero comentar, voy a aprovechar así de comentarles es respecto de la matriz inversa. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de una matriz inversa, significa que si A existe, o sea, si una matriz tiene inversa, significa que A la menos 1 por A es lo mismo que A por A la menos 1 y eso da como resultado la identidad. Entonces, aquí voy a buscar ejemplo, vamos a calcular la inversa de esta matriz, de una matriz de 2 por 2 solamente. Y este método se hace con la matriz ampliada por la identidad. Entonces esto es 1, 3, 2, 0, mi matriz original, y pego aquí la matriz identidad, 1, 0, 0, 1. ¿Cuál es mi objetivo? Convertir la matriz que está en rojo en la identidad, y lo que me queda acá va a ser la inversa. Ok, ya tengo el 1, ¿se dan cuenta? Tengo el 1, o sea, no tengo que hacerlo, pero debo hacer ese 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con operaciones elementales. Perdón, ahí. Vamos a multiplicar menos 2 por la fila 1 y se lo vamos a sumar a la fila 2, porque menos 2 más 2, 0. Y ese resultado lo vamos a dejar en la fila 2. Es súper importante entender que solo la fila 2 va a cambiar. Entonces la fila 1 la voy a copiar tal cual de una y ahora voy con la operación. Menos 2, fíjense lo que dice, menos 2 por la fila 1 y la suma a la fila 2. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Ahí tengo mi 0. Menos 2 por 3, menos 6, más 0, menos 6. Menos 2 por 1, menos 2, más 0, menos 2. Menos 2 por 0 es 0, se conserva el 1. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el 1, el 0. Me falta hacer este 1. Lo voy a poner en verde aquí. Este lo quiero convertir en 1. Para hacer los 1 solo hay que multiplicar por esa fila. O sea, voy a multiplicar por un sexto, por menos un sexto, perdón, la fila 2 y eso lo voy a dejar en la fila 2. De nuevo, solo va a cambiar la fila 2. Por tanto, la fila 1 la voy a copiar. 1, 3, 1, 0. Y ahora voy a multiplicar por menos un sexto la fila 2. El 0 se va a quedar. Aquí va a quedar un 1. Menos por menos da más, da 2 sextos, o sea, un tercio, ¿verdad? Y 1 por menos un sexto, menos un sexto. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí tengo el 1, el 0, el 1. Solamente me está faltando el 3 convertirlo en 0. Voy a quitarles este color para que no quede tan rayado. Este era un 0, ¿verdad? Ok. Bien, ¿cómo voy a convertir ese 3 en 0? Voy a ocupar la fila 2, la voy a multiplicar por menos 3, la fila 2, y se la voy a sumar a la fila 1. Y ese resultado lo voy a dejar en la fila 1. Por tanto, esta vez solo va a cambiar la fila 1. Es decir, la fila 2 yo la puedo copiar. La fila 1 tengo que hacer la operatoria.
Voy. Menos 3 por la fila 2. Menos 3 por 0 es 0, más 1, 1, porque si no perdería mi 0. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 1/3, eso da menos 1, ¿sí o no? Y le estoy sumando el 1 que está arriba, ¿me da? 0. Menos 3 por menos 1/6, menos por menos da más, 3/6, o sea, 1/2. Ok. ¿Qué es lo que logramos? Logramos que a la izquierda me quedara la matriz identidad. Perfecto. Eso era lo que quería. Pero ¿quién me queda a derecha? La inversa. Entonces, la inversa a la menos 1 es 0, 1/2, 1/3, menos 1/6. ¿De acuerdo? Si yo quisiera comprobar que mi resultado es el correcto, entonces yo podría multiplicar la matriz A por su inversa. ¿Y quién me debería dar? La identidad. ¿Ya? Entonces, aquí, como modo de reforzamiento, como para ver que hay un método de comprobación, ahí tengo la matriz A, ¿no es cierto? Allá arriba, y la voy a multiplicar por la matriz A a la menos 1, que es la que acabo de encontrar. Entonces es 1, 3, 2, 0 por 0, 1/2, 1/3, menos 1/6. ¿Se acuerdan que era fila, columna? Entonces, ¿cómo era esto? Multiplico. 1 por 0 es 0 y 3 por 1/3, 1. La misma fila, pero voy con la otra columna. Va a ser 3 por 1/2, 3/2, más 3 por menos 1/6. Entonces esto es 3/2 menos 3/6, que es un... eh, 3, ahí aquí, espérenme un poquito. Era 1, 3, 2, 0, y la otra era 0, 1/2, 1/3 menos 1/6. Está bien. Entonces, 1 por 0 es 0, más 3 por 1/3, al medio el 1, que es la primera. Ahora multiplico 1 por 1/2 más 3 por menos 1/6. Esto es 1/2 menos 3/6, que también es 1/2. Entonces me da 0. Ok, me cambio de fila. Me cambio de fila. Me cambio de fila. Voy a borrar aquí. Me cambio de fila, pero voy con las mismas columnas. Entonces me va a quedar 2 por 0, 0, más 0 por 1/3, simplemente 0. Y lo último, 2 por 1/2, más 0 por menos 1/6. Esto da 0, por supuesto, y eso da 1. Y ahí me da la matriz identidad. O sea, estoy comprobando que efectivamente la matriz inversa está bien calculada. Ok, muchísimas gracias. Espero que les sirva el video.